Hola, ¿qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente del país. En esta oportunidad me es grato presentar a Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Luis Alfonso Mena Sepúlveda tiene estudios en comunicación social de la Universidad del Valle, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de San Buenaventura Pontificia Bolivariana, también un magíster en Historia, creo yo, con énfasis en identidades de la universidad a propósito del Departamento del Valle del Cauca, un amplio recorrido como corresponsal del canal de Telesur en Colombia, con sede en la capital del país, en la ciudad de Bogotá. Y fue jefe en su momento de la redacción del periódico El País. Y hoy está con nosotros de cerca. Doctor Luis Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a De Cerca. Buenas tardes, William. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para toda su audiencia en el Valle del Cauca, en Colombia y en todas las partes del mundo a donde seguramente llegará este mensaje, este contenido. Pues sí, porque le cuento a mi doctor que de cerca llega hasta donde ningún cura ha llegado. Y esto por toda la tecnología que manejamos a través de nuestra plataforma de cerca. Gracias por aceptar esta invitación, doctor. Con mucho gusto. ¿Cuántos años de periodismo? Bueno, yo creo que ya superamos los 40 años porque yo ejerzo el periodismo desde que estaba en el colegio, cuando cursaba el bachillerato. De modo que estamos hablando desde cuando tenía 15, 16 años. Recuerdo que el primer periódico en el que laboré se llamaba Unión Estudiantil y mi primer artículo se publicó en esa época. Estamos hablando creo que de 1973. En uno de mis libros incluso yo incluyo allí un facsímil de ese periódico porque lo conservo con mucho cariño y yo digamos que clasifico mi permanencia y mi existencia en el periodismo desde esa época. Después fui corresponsal del periódico Voz. Motu propio me hice corresponsal del periódico Voz, que en la época de los años 70 era Voz Proletaria. Escribí mucho, todavía conservo los despachos que hacía, que los escribíamos a máquina, ¿no? Y yo dejaba las copias utilizando el famoso papel carbón. Bueno, eso ya hoy no se usa, ¿no? Eso ya para algunas personas debe ser una reliquia, pero en esa época tocaba así porque no había los enormes desarrollos de la tecnología y la nanotecnología de hoy. Y bueno, y progresivamente eh, eh, estuve laborando en muchos otros medios. Ya después de los medios alternativos salté a los medios masivos y lo hice buscándome un empleo en el periódico Occidente como corrector. Lo primero que encontré fue corrector de estilo y me hice corrector en 1981 ya estando vinculado a la Universidad del Valle, y ahí en adelante se generó pues toda una experiencia en diferentes medios de comunicación, Radio Sutatensa, El Caleño, el periódico El Pueblo, hasta cuando existió, el periódico El Pueblo terminó sus ediciones en 1986. Estuve también en Radio Super, en RCN, en Todelar, hasta que llegué al país, el periódico El País. Ahí estuve un largo trecho, 19 años. Eh, Terminé siendo jefe de redacción, pero estuve en la unidad investigativa, estuve en el área metropolitana cubriendo información política durante 10 años. También estuve laborando, como usted ya lo dijo, en la corresponsalía del canal multiestatal Telesur en Bogotá, que fue una experiencia muy importante. También trabajé como reportero y después como director del informativo Pacífico Noticias, que cumplió un papel muy importante.
de apoyo al proceso de paz y de denuncia de tantos problemas que afectan a nuestra sociedad. Y ahora pues estamos tratando de impulsar con cierta periodicidad el periodismo alternativo independiente, como es el que realizamos a través de Periodismo Libre, en el que tenemos un canal en YouTube, tenemos una fundación para tratar de impulsarlo y bueno, estamos en esa lucha, en esa dinámica. Y también hice mucho periodismo universitario como estudiante. Yo ejerzo la cátedra universitaria desde hace 25 años, desde 1995, y he pasado pues por muchas universidades. En la Universidad de Santiago de Cali estuve 16 años seguidos dando clases de periodismo. De mis clases salieron muchísimos jóvenes que hoy incluso pues ocupan destacados espacios en el periodismo nacional e internacional. También estuve en la Universidad del Valle, en la Javeriana, en la ICESI, en la Autónoma, en la Mariana de Pasto, en la Universidad Libre. Y bueno, es un recorrido extenso entre el periodismo, el derecho y la historia, porque una vez salí del periódico El País en el 2007 ya me sentí liberado de esa manera como el periodismo, sobre todo el impreso, lo obliga a uno a estar casi que 24 horas en función de él y le limita muchos espacios para acceder a otras áreas muy importantes de la sociedad, como son las del conocimiento, y pude realizar mi maestría en historia, de la cual me siento muy contento y producto de la cual finalmente fue el libro que acaba de salir, Periodismo Independiente en Colombia, la historia de la revista alternativa 1974-1980. Pues un bagaje y cómo ha sido a propósito toda esa experiencia en ese mar sin fondo que podría llamarse las letras, pero sobre todo en ese capítulo tan interesante que es el ejercicio del periodismo. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hombre, el periodismo, William, es una pasión, es una vocación, el periodismo es mística. Yo creo que en estos días un amigo me decía, es que yo no me presente como periodista porque ya no soy periodista. Y le dije, uno nunca deja de ser periodista. El periodismo, aparte de ser una disciplina del conocimiento y de ser una función dentro de la sociedad, es también una forma de vivir, una forma de militar, incluso si queremos plantearlo en esos términos, de militancia social, de militancia, no necesariamente política, pero sí de principios, de valores, de esfuerzos, de funciones, de compromisos, ¿no? De roles dentro de la sociedad. Yo miro así el periodismo. Para mí el periodismo es una vivencia permanente, constante. Pero además de eso, una línea de comportamiento, doctor Luis Alfonso. sí, claro, claro, tiene que ver también con eso, porque el periodismo le proporciona a uno una dinámica, le proporciona a uno una visión, le proporciona a uno unos derroteros, una metodología. A mí me aterra una consideración en el sentido, actualmente en boga, en el sentido de que hoy cualquiera puede ser periodista. No, no porque los periodistas seamos seres especiales, pero es que el periodista se caracteriza, el verdadero periodista, ¿no? Estamos hablando, William. Sí. El verdadero periodista se caracteriza por su método, porque tiene un método para llegar al principal objetivo del periodista, que es la verdad, ¿no? Curiosamente aquí estaba leyendo este texto tan interesante, Carta de la Verdad, de un pensador mexicano, Fernando Buenavaz Domínguez, Ah, ¿no? Carta de la Verdad, en el que reivindica que la verdad no es propiedad privada de nadie y es el objetivo primigenio y fundamental en el ejercicio del periodismo. Yo me identifico con esa consideración, poniendo en cuestión aquellas expresiones que se han vuelto lugares comunes, ¿no? Y frases vacías, vacuas, según la cual el periodismo es eminentemente objetivo. En el periodismo la objetividad está cuestionada, porque todos los medios de comunicación son subjetivos y se guían por principios subjetivos, y lo que por lo que debe propugnar el periodista es por buscar la verdad, por hacer valer el principio de la veracidad. Fíjense que hay un artículo muy importante en nuestra Constitución política, que es el artículo 20. Y el artículo 20 de la Constitución, que yo lo considero la almendra, la médula
del derecho a información en nuestro país, por lo menos teóricamente, que tenemos que hacer valer, establece que el ejercicio del periodismo se debe desarrollar con veracidad y con compromiso social. Yo creo en la veracidad, yo creo en la veracidad, yo creo que el objetivo fundamental del periodista debe ser la búsqueda de la verdad. Y entonces nosotros no podemos caer en la creencia tan distribuida, tan esparcida en la actualidad, en el sentido de que como todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Todo el mundo tiene un teléfono, entonces todo el mundo puede ser corresponsal, todo el mundo puede ser periodista. No, esto es una herramienta muy importante, ¿sí? Y sin esta herramienta, por ejemplo, no se hubiera podido documentar tantas violaciones a los derechos humanos, tantos crímenes cometidos por las autoridades de policía entre el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá, por ejemplo. Y Sí. tantos atropellos y tantos crímenes de Estado cometidos por la fuerza pública en sus diferentes expresiones contra los ciudadanos en los últimos meses. Y desde el paro del 21 de noviembre del año pasado, lo que pasó en septiembre, el caso del abogado asesinado en Bogotá por 2 policías, el asesinato de 13 personas más, no se hubiera podido documentar sin este aparato. Pero ello no quiere decir que todo el que porta un teléfono sea un periodista, porque el periodista tiene método. La diferencia entre quien simplemente da a conocer una información convirtiéndose en fuente y el periodista es que el periodista tiene el método para investigar, tiene el método para acercarse a la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos diferencia. Sin querer decir que somos seres especiales y que somos personas del otro mundo, no, pero tenemos el método, en primer lugar, esa herramienta fundamental. Y en segundo lugar, podemos manejar unos elementos de orden estético y conceptual que son los géneros. Entonces, nosotros estamos en capacidad de diferenciar un testimonio de una crónica, de un reportaje, de una entrevista, de un informe especial, de un análisis periodístico, de una columna de opinión, de un editorial, de una caricatura, de las diferentes modalidades de entrevista, etcétera, etcétera. Y tenemos de igual manera la capacidad, o debemos tenerla los verdaderos periodistas, de tener las herramientas para acercarnos en la búsqueda de la verdad, que requiere investigación, que requiere solvencia conceptual, que requiere Es una solvencia gran para responsabilidad. llegar a los hechos. ¿Cómo? Es una gran responsabilidad, ¿verdad, doctor? Exactamente. Es Es una gran. veracidad y responsabilidad social. Pues a propósito, lo dice Ryszard Kapuscinski, el maestro del periodismo, si se puede utilizar esa expresión, de Ryszard Kapuscinski, que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Usted, doctor Luis Alfonso Mena, durante tanto tiempo, se imagina uno que ha sido testigo de esa evolución, de esos virajes, de esos movimientos que ha tenido en el transcurso del tiempo el ejercicio del periodismo. ¿Cómo han sido esos movimientos? ¿Han sido favorables ahora? ¿Cuál es su óptica y su opinión referente a, a ese proceso? Si ha cambiado y si se ha dado, ciertamente. A ver, yo creo que en relación con lo primero que plantea usted sobre Kapuscinski, que plantea también una gran cantidad de elementos de orden estético, de orden ético y de orden metodológico en sus diferentes trabajos, porque fue un corresponsal de guerra muy avesado y que pudo ser testigo de numerosos acontecimientos surtidos a lo largo de la historia contemporánea. Yo creo que toda persona, no solamente en el periodismo, sino en cualquier disciplina del conocimiento y en cualquier función que desarrolle dentro de la sociedad, debe ser buena persona, ¿no? Y yo creo que ser buena persona parte de un elemento fundamental, que es la transparencia, que es la honestidad. Si no hay honestidad, si no hay rectitud, si no hay verticalidad, si no hay un valor fundamental que guíe ese ejercicio, pues difícilmente se podrá cumplir de verdad con las funciones que nos plantea el ejercicio del periodismo.
Y esto me conduce a lo segundo de su interrogante. Es decir, yo creo que estamos en crisis en el periodismo colombiano. Estamos viviendo una profunda crisis derivada del hecho de que el periodismo se está utilizando como un elemento de soporte de injusticias, como elemento de soporte de desigualdades, como elemento de justificación de la terrible desigualdad que existe en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está plagada de unos abismos sociales inconmensurables y de unas desigualdades inmensas, insondables, y el periodismo no puede ser agente para sostener ese establecimiento. Pero coincido con lo que planteaba hace mucho tiempo, en la década de los años 70, el filósofo francés, un filósofo francés que sostenía que los medios de comunicación no son otra cosa que aparatos ideológicos del Estado. Ese era el planteamiento de Luis Althusser. Yo recomiendo a Luis Althusser, porque el análisis estructuralista que él hace, lo hace desde una óptica marxista, pues tiene plena vigencia en la sociedad de hoy. La verdad es que los medios de comunicación hacen parte de todo el andamiaje, de toda la superestructura del Estado. El Estado, digamos que medios hegemónicos, ¿no? Exacto, los medios hegemónicos, claro. Claro, porque estamos hablando de los medios que contribuyen al sostenimiento del establecimiento y del poder. Porque así como aparecen los medios hegemónicos, parte de esa superestructura ideológica y política del Estado, pues también esos medios dialécticamente generan la resistencia con la aparición de medios contrahegemónicos de resistencia populares, alternativos, independientes, como el suyo, por ejemplo, y como muchos otros que luchan contra estas corrientes y que hacen más o menos lo del salmón, que es ir contra la corriente. Entonces me identifico con ese planteamiento, ¿no? Porque en realidad los grandes medios de comunicación, estamos hablando de RCN, de Caracol, de Semana, del diario El País, del Espectador, del periódico El Tiempo, ¿no? De CMI, etcétera, los grandes medios de comunicación, pues hacen parte de esa superestructura que deriva de una estructura o base económica que es la sociedad capitalista. Y que están al servicio del poder, en cierta forma, ¿no? Exacto. Ellos fundamentalmente están ahí para defender el poder, para defender lo que yo llamo el statu quo o el establecimiento, es decir, el sistema económico existente. ¿Quién sostiene todos esos medios? Pues los grandes pulpos económicos. ¿A quién pertenecen esos grandes medios? A los grandes pulpos económicos. ¿Quiénes pautan en ellos? Los grandes pulpos económicos. Fíjese usted que la historia de los medios de comunicación hegemónicos en nuestro país, pues es la historia de las familias adineradas, de las familias que se convierten también en oligopolios, en grandes empresarios y en grandes pulpos económicos, RCN, Ardila Lule, el periódico El Tiempo con el Grupo Aval y un gran poder financiero detrás de él que es Sarmiento Angulo, y así sucesivamente, Caracol con el Grupo Santo Domingo en televisión y en Blue y el pulpo económico y mediático español Prisa, Caracol Radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni O qué sea que, hablar de las perdón, maestro Luis Alfonso, o sea que en otras palabras, su merced nos responde el interrogante, el segundo interrogante que le expresaba, y es que en el transcurso de los años, la hegemonía ha sido, bueno, un poquitico, yo no sé si llamarla cerrada o minimizada en el entendido de que han brotado, por fortuna, para la opinión pública, medios independientes y alternativos. En eso radica de pronto una cierta diferencia en el proceso del mismo proceso del ejercicio periodístico. En otrora solo existían medios hegemónicos al servicio del poder y con el tiempo empezaron a brotar estos medios independientes. No pudiéramos decir que los medios hegemónicos, es decir, los medios que defienden el establecimiento y que hacen parte de esa superestructura ideológica y jurídica del Estado, han estado solos. Siempre ha habido resistencias, porque es dialéctico. La dialéctica se expresa en el hecho de que toda acción genera una reacción.
y siempre hay una resistencia a las acciones negativas. Los indígenas, las comunidades originarias que están ahora tan en la palestra por lo de la minga indígena, pues ellas resistieron a la invasión del Imperio Español desde 1492, y en la colonia y en la época de la esclavitud y en todas las etapas de la humanidad ha habido resistencia. Perdóneme que yo le muestre mi último libro, pero en No, este no, libro lo que precisamente estoy mostrando es yo aquí estudio y reconstruyo la historia de un medio de comunicación alternativo que significó toda una experiencia de resistencia a esas hegemonías, y no de ahora, fue en la década de los años 70, que es una época fundamental de la historia de nuestro país. Estamos hablando de la historia de la revista alternativa que fundaban Enrique Santos Calderón, Gabriel García Márquez, Orlando Fals Borda, ajá. Bernardo García, ¿no? Jorge Restrepo, el grupo de intelectuales organizado también a través de lo que se denominó el Taller Cuatro Rojo, es decir, una pléyade de intelectuales, de escritores, de periodistas que optaron desde diferentes corrientes políticas e ideológicas, y principalmente desde la izquierda, optaron por impulsar un medio de comunicación contrahegemónico. Fíjense que este medio de comunicación data de 1970, estamos cumpliendo 40 años de la desaparición de Alternativa. ¿Y qué era Alternativa? 70, maestro. Una resistencia frente a los medios hegemónicos. Y de modo que siempre han existido estos medios. Por ejemplo, el periódico Voz Proletaria, que data de la década de los 50. Y más atrás, siempre hubo prensa obrera, ¿no? Hay historia. Lo que pasa, William, es que la historia de la prensa y de los medios de comunicación alternativos, ¿no? Contrahegemónicos, independientes, dijéramos de oposición, de izquierda, de las clases que se denominan clases subalternas, poca investigación han tenido. Hay muy poco trabajo historiográfico sobre ellos. Pero incluso en el siglo XIX ya había algunos medios y atisbos de expresión de medios de comunicación, de prensa obrera y principalmente de prensa pues liberal, ¿no? Y después en el siglo XX prensa obrera, cuando ya surge en forma pues la clase obrera de nuestro país. Y toda esa historia está por ser desarrollada. Hay un historiador en Bogotá que ha trabajado mucho ese elemento, que es Renan Vega. Aquí en el Valle del Cauca también se ha hecho algo. El profesor Gilberto Loaiza trabajó de la maestría en historia de la Universidad del Valle, también ha trabajado estos elementos, pero digamos que falta profundizar mucho más en ello, en la historia de las resistencias desde la prensa popular, obrera, alternativa, y eso es lo que procuramos hacer en este libro. De modo que ha habido siempre resistencia. Ahora, en los mismos medios de comunicación masivos se han expresado voces altivas, voces progresistas, voces opositoras, voces, digamos, de izquierda o voces socialdemócratas que no necesariamente han estado de acuerdo con las líneas políticas liberales o conservadoras bipartidistas de los medios de comunicación, pero que han tenido que elaborar allí, como fue mi caso, porque pues, los medios de comunicación en nuestro país no es que tampoco proliferen por cantidades. Digamos que esa es una aproximación a la inquietud que estabas planteando. Con respecto al surgimiento de los medios alternativos, maestro Luis Alfonso Mena, no basta con que sean alternativos, se requiere también de que sean independientes. El concepto de medio alternativo muchas veces no es bien entendido, en dos sentidos. Se entiende por medio alternativo el que es marginal, el que no tiene incidencia, el que no tiene influencia, ¿no? Y entonces no le dan importancia, ni lo mencionemos para que no se crezca, etcétera, etcétera, ¿no? Es como el medio soliloquio que yo llamo, o sea, sí, habla solo y que él se desgañite en el desierto hablando solo que nadie lo va a ver o dos o tres personas. Eso no es un medio alternativo. Y un medio alternativo tampoco es aquel que
porque es pequeño, porque es reducido, porque lo hace un núcleo por allá que no tiene tanto poder, pero sí reproduce el sistema, reproduce el establecimiento, tampoco es alternativo, por pequeño que sea, porque está reproduciendo en pequeño lo Entonces que ahí, hacen los grandes. entonces ahí es donde juega el valor importante de la etimología o el concepto de la independencia, que es determinante Exacto, a la hora es el de tercer entregar la valor, información. que es el tercer valor. Fíjese que ya hemos abordado en esta entrevista los tres valores para mí fundamentales en el ejercicio del periodismo hoy en día. Veracidad, búsqueda de la verdad, compromiso social, que es ¿qué? Compromiso con la ciudadanía, con la gente, no con los poderes, no con los partidos, no con el gobierno, con la sociedad. Y tercero, la independencia. La Son independencia. los tres valores fundamentales que deben Muy guiar bien. nuestro ejercicio como periodistas. Y entonces, en ese sentido, obviamente, el periodismo alternativo se plantea es otro escenario, ser contrahegemónico, ejercer la contrainformación, ejercer el contrapoder, es decir, ser la otredad. Por eso hablamos de alternativo. Alternativo es el alter, el otro, la Claro, el otro. otredad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros nos planteamos como medios alternativos es decir lo que los otros no dicen, así de sencillo. Es tener el enfoque que no tienen los otros medios de comunicación, es tener la posibilidad de darle cabida a tantas voces de las clases subalternas, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, los desempleados, ¿no? Que no caben en los otros medios de comunicación más que para hacer propaganda y autopropaganda a los mismos medios. Sí. Entonces acá lo hacemos de manera sincera, revelando sus problemas, comprometiéndonos con sus problemas. Esa es una función del periodismo alternativo. De modo que, y el periodismo alternativo no significa que tenga que ser minoritario. Por ejemplo, Telesur es un medio alternativo internacional, se ha propuesto ser un medio con mucha calidad estética, pero procurando ser masivo. Y yo creo que los medios alternativos tienen como compromiso ser masivos también, porque es la única manera de incidir. William, Sí. yo siempre he considerado y defendido que los medios de comunicación tienen que incidir, tienen que informar, tienen que servir de canal de opinión y de análisis, pero también tienen que servir para organizar, para construir la respuesta de la sociedad a los males de esa sociedad y tiene que servir para incidir dentro de la sociedad. Un medio de comunicación que no se proponga incidir, no sé para qué está, a lo mejor para vender publicidad, pero no creo que ese sea el caso nuestro. El caso nuestro es para hacer periodismo de incidencia. El periodismo es para incidir en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Aparece ya terminando este espacio, mire cómo se nos ha ido el tiempo. Hoy, Muy rápido. hoy, hoy reitera uno, mi doctor Luis Alfonso Mena Sepúlveda, el invitado en esta oportunidad de cerca, que la vida es eso, la vida es algo que sucede mientras suceden tantas cosas. Y a propósito de sucesos, surge un capítulo dentro del proceso del ejercicio periodístico que nos plantea el maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda en su vida particular en proyección a la sociedad, y es la academia y la historia, la literatura y el profesionalismo del periodismo, porque ahí es donde juega ese valor importante el periodismo. Hablemos sobre eso ya terminando este espacio. ¿Cómo ha sido, cómo le fue, cuáles son esas obras que su merced puede presentarle y que le presenta a los lectores? Porque también es otra forma de hacer periodismo. En las obras de historia que usted ha presentado, maestro. Sí, digamos que yo me he movido en tres grandes disciplinas del conocimiento, que son primigeniamente el periodismo, pero también el derecho, que lo estudié ya siendo periodista en el diario El País entre 1990 y 1995 en la Universidad Libre, y la historia, cuya maestría pues hice en el 2009-2010, y producto de esa maestría son dos libros. Uno que es una conjunción de ensayos y de reseñas sobre diferentes espacios, escenarios, tópicos
y sujetos sociales y políticos de la historia, que se denomina José María Mero, el rebelde general de los artesanos, y otros ensayos históricos, que es producto de mi trasegar durante 2 años de la maestría. Y este libro, que es digamos, el El más libro reciente. producto de investigación dentro de esa maestría, que es la investigación sobre la historia tan importante, tan destacada, y que tantas lecciones nos deja y que tanta vitalidad tiene para el ejercicio del periodismo de hoy, sobre todo el periodismo independiente, que es la historia de la revista alternativa. Periodismo independiente, historia de la revista alternativa 1974-1980. Digamos que estoy en una etapa en la que estoy dedicado al ejercicio de la historia sin dejar de lado el periodismo. Nos proponemos, tenemos unas metas importantes para el próximo año, de darle mayor periodicidad a nuestro medio de comunicación Paréntesis, que tiene un canal en YouTube, pero necesitamos darle más periodicidad, generar las condiciones materiales para que él pueda ser sustentable y pueda tener esa periodicidad que es necesaria en el medio de comunicación. Entonces estamos muy interesados, William, en este momento en tratar de aportar desde la historia y sobre todo investigar elementos de la historia del periodismo, ¿no? Y de la historia social. ¿De qué manera, discúlpeme, maestro Luis Alfonso, de qué manera el lector puede acceder a estos dos interesantes trabajos? Bueno, nosotros somos autores, editores. Nosotros pues afrontamos las dificultades que hay en el mundo de la industria editorial en nuestro país, en donde no es fácil que las editoriales pues reproduzcan el trabajo que hacemos los autores independientes, y en ese sentido entonces nosotros mismos hacemos la distribución de nuestros libros. Quienes quieran acceder a él pues me pueden llamar al 317-347-85. 317-347-85, que es mi número de teléfono WhatsApp, y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar un ejemplar a la dirección que nos remitan. 317-347-85. Maestro, mil gracias. En últimas, ¿cuál es el mensaje que podemos entregarle a esta hora a los cibernautas, a los amigos de cerca, a través de este medio de comunicación? William, yo creo que lo más importante es que no bajemos la guardia en la defensa del derecho de expresarnos. En este momento, ese derecho está siendo amenazado. Ya lo estamos viendo por una ofensiva que hay para tratar de cercenar libertades en nuestro país, en nuestra sociedad. Hoy veía, por ejemplo, cómo nada más anoche a unos jóvenes que estaban pintando un mural en el sur de Cali, los han detenido, los han golpeado, los han ultrajado por el solo hecho de estar pintando un mural. Y fueron actores de la fuerza pública, de la policía, quienes los han detenido. Ese solo hecho entre miles evidencia que hay un cercenamiento de la libertad de expresión, porque expresarse a través de un mural también es ejercer la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinar. De modo que mi mensaje es a que no nos arredremos, a que jamás echemos hacia atrás en la defensa de un derecho fundamental, de uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a expresarnos, a informarnos, a informar, a opinar, y el derecho a pensar diferente. Muchas gracias, William. A usted, profesor, maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda, periodista, abogado, escritor, mil y mil gracias por esta oportunidad que nos brindó, maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Muchas gracias a usted, William, y muchos éxitos en su programa, que hoy tiene una gran periodicidad y una gran sintonía. Saludos a todos. Gracias. Pues precisamente de eso se trata, maestro Luis Alfonso, y ustedes, ejercer el periodismo en Colombia. Yo soy William Vianney Solano. Somos De Cerca, periodismo independiente. Con permiso.